Buenos días, queridos amigos, a nuestro programa Los Pioneros, donde vamos a explorar las vidas de los primeros latinos que llegaron a Rochester y aportaron a esta gran ciudad. En este día tengo el placer de presentarles a todos ustedes a la joven Sonia Quiñones, hija del señor Francisco Antonetti Sánchez y María Bermúdez Sánchez. Muy buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Yo Bien. conozco a Sonia hace de bastantes añitos. Mucho décadas. y conocí a tu papá también por largo tiempo. Vamos a hablar un poquito de tu papá, su experiencia. Tú me dijiste que tú piensas más o menos que tu papá llegó a Rochester en el 1948. 48, 49 más o menos. ¿Y de dónde vino tu papá? ¿De qué pueblo en Puerto Rico? Él nació en Salinas, Puerto Rico. A mí me dijeron que el barrio se llamaba El Coquí Coquí. y había otro barrio que se llama San Felipe. San Felipe, sí, también. Okay. Tenía 4 hermanas, 3 hermanos y 2 stepbrothers. No sé cómo decir eso en That's español. okay. We're Spanglish here. Bueno, cuando él nació, ya falleció su papá. Ya fallecido su papá, sí. Y él nació en el 28, 1928. 1928. Que no había televisión. Y en el campo menos. en el campo menos no había nada. Si quería ver un movie, era silent. Y tenía que ir al pueblo. Al cine. Al cine. Sí. ¿Y tú me dijiste que eran cuántos? 9. 9. 9 hermanos y hermanas. Ajá. Con su mamá, que era viuda. En el pueblo de Salinas, el barrio del Coquí o San Felipe, no se sabe. Uno de esos dos. Uno de esos dos barrios. Y él vino a llegar a Rochester en el 1948 más o menos. 48, 49. Y porque la razón por que yo digo ese año, porque él dice que estaba como de edad 20 o 21. O que tenía 20 o 21 años. Ajá. Cuando llegó a Rochester. Sí, okay. Sí. Él era el menor, él era el bebé. Oh, sí, de los hermanos, sí. Sí. Y se crecieron en una finca de tabaco. So, él sabía de cómo ser labrador de finca. Sí. Pues yo le pregunté a mi papá un día, papi, de curiosidad, ¿cómo tú llegaste de Puerto Rico a Rochester? Y tú estaba diciendo que estaban pobres. Que eran pobres. Pobres. Sí. Y no tenía chavo así. Él dijo, yo lo que me recuerdo fue que yo firmé un documento y después que firmé ese documento me dieron el boleto y le dije a mami, yo me tengo que ir, voy a trabajar en Estados Unidos. Es que para esa época, el cuento de tu papá, la historia de tu papá es parecida mucho. Para esa época reclutaban en Puerto Rico jóvenes para venir a trabajar aquí en la finca, en esta área de Upstate New York y Rochester, área cercana. Y creo que tu papá fue también migrante, vino a trabajar en la finca. Sí, y tú sabes lo que es muy interesante, hablando con mi papá, queriendo saber de su historia, yo me metí en Ancestry.com y encontré el boleto from Trans World Airlines que estaba pagado por el gobierno de Estados Unidos. Sí, porque para aquel entonces tenían una oficina que bregaba con reclutar a venir a trabajar acá. Sí. Y eran jóvenes, eran mayormente hombres jóvenes de la edad de tu papá, de 21, 22 años o algo así. Exacto. Y yo estaba fascinada, pero sí, encontré eso, pero no podía encontrar otras cosas. Es como una brick wall, no sé cómo decir eso en español. Como una pared. Una pared que cuando son de la isla, muchos de los documentos se perdieron. Sí, porque antes en la isla la iglesia era mayormente
que mantenía esos documentos, bautismo, y tú me estabas contando de que en el pueblo de ustedes hubo inundaciones Sí. y se perdieron muchos documentos de la iglesia. Sí. Te pregunto si cuando vino tu papá, ¿ya habían otros familiares en esta área? Bueno, sí, él dijo que antes de llegar de eso, quiero decir un punto de que para mí fue interesante, que en esa época ellos estaban haciendo su instrumento y él se recuerda que él estaba tan orgulloso que él hizo su bongose, ¿ok? Y empezaba a cantar con sus hermanos y hermanas con esos instrumentos y le fascinaba. So ahí la semilla estaba. Ese es otro ¿Ok? punto que vamos a llegar. Yo Sí. conocí a tu papá como músico. Sí, y- pero self-taught. Ajá, sí, no. Self-taught. No fue para la escuela. Él no pasó 5th grade. Quinto grado. ¿Ok? Eh, So, pero comenzaron a desarrollar musicalmente, creando sus instrumentos, haciéndolos ellos mismos y tocando así a la fuerza. a lata loca, como se dice, lata abierta. pues sí, cuando él se fue, eso fue el nuevo, New Beginning. Nueva episodio, sí. El Ok. principio de una nueva vida. So, para irse de la familia de él y lo que él estaba acostumbrado, su cultura, para venir a Estados Unidos, no sabía a nadie. No conocía a nadie. Nadie. Primeramente, O para sea- que su mamá estaba tranquila, porque él era el más joven, Así era el bebé. ella lo mandó porque una de las hermanas de él ya estaba en Brooklyn. Ah, ok. ¿Ok? Cuando él llegó a Brooklyn, y aquí es donde se pone muy mezclado, ahí fue cuando conoció a mi mamá. Ah, él conoció a tu mamá En Brooklyn. en Brooklyn. Qué Porque interesante. la hermana de él estaba casado con el tío de mi mamá, Ah, ok. que fue Clemencia y tío Juan Bermúdez. Ok. Que esos son los padres de Meche, Oh, ok. de ok. Chu, ¿ok? Interesante. Yeah. Y mi mamá era así con Meche y Virginia. Those were her cousins, you know, that hung out. Mi mamá me descontaba que le encantaba Nat King Cole. Que cuando ella primeramente estaba en Brooklyn, Ajá. se fueron a Palladium sin los tíos saber. Y fueron a ver a Nat King Cole. No me digas. Sí, yo dije, mami. Y eso fue más o menos, ellos se conocieron como para aquella época. I would say 49. Ok. Entonces ya tu papá había venido de Puerto Rico Estaba a en... Brooklyn. Ajá, y de allí se fue para Marion, New York. Oh, Marion, ok. Ajá. Bueno, papi me decía, cuando yo primeramente vi tu mamá, yo dije, esa va a ser mi esposa. He just, first saw her and he was like smitten. Automatic love. Automatic, you know. Anyway, so he got to the farm and he said the first two people that he met fueron puertorriqueños, and it was Saturno Alvarez Ah, ok. y Don Ajá. Monchito Padilla, Fíjate. who became dear friends with him. Oh, ya, eran amigos de largo tiempo, sí. Yeah, to the point that they were starting to play. Like my father grabbed the guitar and he just kept practicing, yeah. you know. Y Saturno had a thing with the timbales, Yeah. playing the drums, Sí, you know. sí. And that's how they formed a little trio. And Saturno already knew about Rochester, and so did Don Monchito. So they went into the city of Rochester and they started getting my father familiar. And he applied for a job at Gerber's Baby Food. So he was not only working as a farmer, a migrant farmer in Marion, New York,
he was also working the graveyard shift at Gerber's Baby Food. And he still had the love of music. So, okay, so we're talking about a new beginning, a new journey. And I'm like, wow, how did he balance all that out? I mean, wow. And then now when he met, let's go back a little bit. He met your mom in Brooklyn. They kept communicating. Okay, and so he eventually brought her to Rochester. Right, right. So by the time my mother came to Rochester was a couple years after, like 53. Okay. Because the first child wasn't born until 54. So they got married in 53, you said? Yes, Yeah. yes. Now, by that time, the three of them, Saturno, Don Monchito, and my dad, decided to rent a bar. And because they needed a platform to keep playing. Right. Ellos necesitaban como una comunidad de entretenimiento. Sí. Right, right. Y buscaban porque si no era así, era en casa de fulano. Right. La fiesta siempre era en casa de alguien. Right, right. So he called it let's see, El Morro. And it was located at Brown and Allen Street. Oh, okay. Okay. And that is where What year was that, more or less? That's the questionable part. And it was 50s? It had to have been. Yeah, okay. It had to have been. The group that he had at that time was called Los Jet Latinos. Ah, Los Jet Latinos. Okay. Yo nunca los oí, pero oí mencionar. Era trío. Sí, sí, sí. Okay. And then as more Latinos kept coming to Rochester, one of them that he invited to come down was my tío Luis Antonetti. Mm-hmm. And he came with his wife, Tia America, and their 8 kids, okay? And he So your dad was here before? Yeah, he got his brother Luis to come down. Tia Cleming moved from Brooklyn to Rochester. Let's see, Tia Diosa, that's one of his other sisters. She moved from Puerto Rico here. Tia Fina. Really? Yeah, so he got a lot of his brothers and sisters to move to Rochester. Yeah. He was really always talking about, it's a small community of Hispanics. It's a family type of town. You can raise your children. It was. I can help you find a job, that kind of thing. So he just wanted to feel right. that his siblings were with him. Yeah, yeah. His family was very important. Y eso fue básicamente la historia de muchos que se traían a sus hermanos o los primos o lo que sea. Right. Yo sé que en mi experiencia eso fue lo que pasó igual. La familia de mi mamá, los Collazos, estaban aquí ya. Right. Y así fue que nosotros vinimos a llegar aquí. Pues es la misma historia. Tu papá le decían CK. Y yo te pregunté si tú sabías por qué le decían CK. Tú no estás segura, no. Me dice, pero fue interesante porque todos los músicos conocían a CK. Todo el mundo conocía a CK. Y yo cuando lo conocí por CK. Y nunca sabía, por eso te pregunté ayer el nombre total de tu papá, porque nunca sabía su nombre completo. Yeah. Yo no he escuchado a otra persona latino que tiene ese nombre. Y para mí, eso suena como un lenguaje tajino. Tajino. Puede ser que sea. Yo no estoy segura, pero ¿quién más tú sabes que se llama? CK. Bueno, en ese tiempo, it had to been like 56, 57, Victor Jr. y Frank joined the group that he had, Los Jets. Okay. Y también conoció a Jimmy Santiago. Jimmy Santiago. Sí. Mike Rosario, que la hermana de él era Tía América, la esposa de tío Luis.
And my father and Miguel were like two peas in a pod. Okay, they were always practicing the guitarra. Eran compadre. Eran como hermano. Sí. You know, he always hung out with his musician buddies. Yeah. They were always at my house. My mother had to cook big pots of food, and we always had music playing at the house. Oh, yeah. You know, that's just the way it was. You had to keep practicing. So, Freddy Colon was another one Sí. that was in the group. And where I'm kind of fuzzy is That was more towards the 60s, though. close to the, yeah. He may have met Relton Roland at that time because I have seen pictures where Relton Roland is with, at that time they split and they became Los Imposibles. En Las Perlas del Caribe. Las Perlas del Caribe, that's where Victor ventured off and he went with Jimmy. With Jimmy Santiago. Yes. Okay. Because there was more. And there was a conjunto Jacagua with Pedro Núñez and Yes. Vázquez. Yes. And Don Monchito, Genio. So, I mean, es interesante porque para aquella época, tu papá mencionaste que había alquilado un local que le decían El Morro, pero no había mucho ambiente aparte de eso. Right. Y las fiestas se hacían en las casas. Y yo la semana pasada hablé con Orlando Núñez y él me estaba contando muchas de los mismos cuentos porque fueron mucho la misma experiencia. Y después que tu papá formaron, tú dijiste que se dividió el grupo y se formó otro grupo que se llamaban Los Imposibles. Los Imposibles. Con Mike Rosario. Con Mike Rosario, Relton Roland, Freddy Colon y a brother that he met, African American brother, that got him interested in the bass, and they called him Moore. Okay. So Moore helped my dad go from guitar to bass. Okay. And that's when his style of music went from trio, because at the time we were big time in Boogaloo. That was the 60s. Yeah, we were big time in Boogaloo, and then Boogaloo y pachanga y charanga. And then it went to salsa Right. in the 70s. What it really impressed upon me when you stop and think about this, and I said, Dad, you were very creative. You had leadership abilities. Do you not realize that? He's like, what's leadership abilities? And I'm like, you were orchestrating all of this without having any experience. Yeah. La necesidad a veces abre camino y saca inspiración de personas que ellos no se dan ni cuenta. No. se dan ni cuenta. And the other thing is how as a man you balanced working all those jobs. You had a wife and you had children, and you had a group, several of them. I just found that incredible. And he didn't understand that he was developing, he was creating, he was being a leader. Sure. He did not understand that because that... Pero eso es lo importante, esas son las cosas que para mí son interesantes. El hecho de que esta gente llegó humildemente a una ciudad extraña, diferente clima, sin conocer a nadie, y poco a poco fueron desarrollándose, poco a poco fueron ayudándose, porque se ayudaba uno al otro. Exactly. Y nunca se encontraban solo en ese sentido. Fue difícil porque no fue fácil. No, I know. Y los cuentos que yo he oído, porque hubieron muchos momentos difíciles. Aquí existía racismo. Yes. Y tuvieron que bregar con eso y a la misma vez hacer su comunidad y distraerse con música o como fuese. Y me imagino que tu papá también se rodeó con la iglesia, se envolvió con la iglesia. Mi la mamá, iglesia era bien importante. Yes. Fíjate, tú hablando de eso me hace recordar que
él con el señor Juan Padilla empezaron una liga de Otro béisbol. de los pioneros, Sí. muchos de los pioneros. Empezaron una liga de béisbol porque no tenían nada para los jóvenes. Deporte, sí. So, ellos empezaron una liga de béisbol. And I'm like, wow, family man, musician, factory worker. Now he's, organizing a youth league without any experience because that's what they played when they were younger. Yeah, At that time, it was stickball. It wasn't baseball, No. But ahí estaba envuelto a varias personas con esa liga. yeah. Yeah. So he retired, I believe it was 87, and he decided to move to Kissimmee, Florida. And he still had the love of music. So he because my mother was Catholic, Roman Catholic, she kept saying they need somebody to play guitar in La Misa. So he volunteered, and even though he started getting arthritis in his hand, he still kept playing the guitar. Yeah. It was his needed. Passion, yeah. It was his passion, yeah. and it was his way of giving back to the community. And this was in Kissimmee? In Kissimmee, Florida. Florida. Yep. ¿Y cuánto tiempo vivieron ellos en Kissimmee? Oh, over 25 years. It was a long time. ¿Cuántos eran ustedes, hermanos y hermanas? 4 hermanas y un hermano. Un hermano. Yes. Was he protected by his sisters? Oh my, he was protected. Yes, very much so. It's funny that you say that because when I brought my first boyfriend home, he said right at the table, my daughter is not leaving unless I'm walking her down the altar. That's my princess right there. And what did my boyfriend do at that time? He got on bended knees and asked me to marry him in front of his father. Oh, wow. I wasn't expecting that, but that's what happened. Yeah. And that's how I became Sonia Quiñones. Ya. Es interesante porque esas son costumbres de nuestra familia, de que el noviazgo es algo de respeto y tiene que ser algo bien claro y bien punto. Yep. En casa eran los 4 varones y una hembra. Oh, Sandy, ¿verdad? Bendito. Ya, bendito eso ahí. Porque la pusimos, le hacían pasar muchas cosas, porque la protegían, ¿no? Mi papá siempre nos decía que teníamos que estar velando por ella, porque era la única hembra. Aunque ella era la mayor de los demás, yo soy mayor que ella, pero ella era la mayor de los demás, y con eso, ellos la velaban y le decían. So, Y no sé si en tu caso pasó igual, pero en casa, cuando el primer novio que tuvo mi hermana tuvo que venir a casa y sentarse entre medio de todos los hermanos, y es como un tribunal. Eso le pasó a Félix. Sí. El domingo todos lo estábamos en casa de mami y papi. Cocinábamos y eso era tradición. Todos los domingos después de misa en casa de mami. So, ese domingo fue que yo le pedí permiso a mi padre, quiero presentarte a mi novio. Y mi papá, yo no sabía que él iba a decirle eso. Y salió con eso. So, No, es que eso era el respeto, ese era el respeto que había. Vamos a hablar, tú me dijiste que él trabajó, aparte de trabajar en Marion, vino a trabajar a Gerber's, sí, donde muchos de nuestra 33 gente... años le dio. ¿Sí? ¿Con Gerber's? Sí. Sí, después fue para Kodak. Ok. Y trabajó casi 15 años. Y lo cogieron como welder. ¿Sí? No tenía educación de welder, pero le pidieron que haga un trabajo que era de welding y metió mano, sin miedo. Y Soldar, welding viene siendo soldando. Sí. Sí, lo hizo. Y Lo ellos hizo. dijeron, you're hired. So, Bueno, vamos a tomar una pausa. Ok. Y después regresamos. Vamos a tomar una pausa y estaremos con ustedes ya pronto.
Bueno, continuamos aquí con Sonia Quiñones, estamos hablando de su familia, su papá Francisco, mejor conocido como CK, y estábamos hablando de las tradiciones y de la música. CK era una persona que era muy conocida por su música y uno de los muchos talentosos músicos que tuvimos en Rochester. Yo siempre he dicho de que Rochester en cuestión de la música ha tenido mucho talento y Sí, sigue teniendo mucho sí. talento. Vamos a hablar un poquito de las tradiciones. Ujú, Tu papá era bien típico puertorriqueño y tu mamá mm, también, ujú, y los criaron a ustedes sí, con ese conocimiento de su cultura. ujú, Estábamos hablando sobre la música. Y yo sé que en nuestra comunidad, lo que es las tradiciones, mayormente se ven, resaltan durante las Navidades. exacto. Una Navidad típica en tu casa, vamos a Mm, hablar un poquito. Bueno, Aparte del arroz con dulce y los pasteles. sí, ya yo iba a decir, la música era ahí adelante. Sí, Y como mucha de su familia regresó bueno, se vinieron para Rochester, para la Navidad en ese tiempo, los reuníamos. Yo me puedo recordar, el primo mío, Víctor Senior ajá, Antonetti, tenía una casa en la Campbell Street. sí. Y por de atrás era Un como salón, un salón sí, que practicaban la orquesta Antonetti. sí. Y nosotros cada Navidad la La familia completa. completa, eso estaba repleto de lleno. Y estaba el pitorro, estaba la música, y eso era gozando que se veía el tiempo y no paramos de bailar y cantar. Esos parties eran tremendo, Sí, tremendo de que mucha alegría. Estábamos, mira que se puso tan grande la fiesta de los Antonetti para la Navidad de que tuvimos que coger un hall, sí. ¿ok? Y la orquesta tocaba Sí, sí, sí. y invitábamos gente, eso estaba lleno, 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 Mm. lleno. Y Y era momentos sanos y entre familia y alegre y sí, contento y buena comida, buen sí. ambiente, buena música. Y podíamos ver los primos y Mm, primas y mm. bailábamos y charlábamos me recuerda un primo mío que se llamaba o conocido como Fantasma Junior. Él le gustaba vestirse como Santa Claus. So, era negrito, imagínate. Y los niños se sentaban en his lap y we would have, los regalitos y los dulcecitos y los niños le encantaba. Sí, son bonitas tradiciones. Sí, hasta la tía América se ponía a cantar, olvídate, Sí, porque ya le trovadora. gustaba cantar, sí. Ah, encantadora, trovadora. Una de mis favoritas tías. Sí. Es que la música tradicional para esa época, el aguinaldo, los seis, la décima, y hay que saber, hay que tener ese estilo. Y Doña Sí. América tenía la habilidad de Oh, cantar y un- se pasaba bien entre familia. Yo sí. conozco ese salón en casa de Víctor muy bien, pues yo ensayaba con la orquesta. Y la otra cosa que yo puedo decir de la cultura, que el lenguaje primario de mis padres era en español. Y la regla era, en mi casa, mi papá decía, se habla en español. Sí. No me habla en inglés porque tú lo que vas a recibir una contestación en español. Aquí se habla en español. Y hoy en día le doy gracias a mi mamá y mi papá que tenían esa regla, porque eso es lo que me tiene empleada hoy. Sí. Yo trabajo para un seguro de salud y mi trabajo, aunque es en el teléfono, yo estoy hablando en español todo el día con diferentes pacientes y es por todo el estado de Nueva York. Ujú. Y son gente que tienen condiciones diagnóstico bien severo Mm. y necesitan alguien que le ayude porque lamentablemente cuando tú tienes un diagnóstico, eso te va a cambiar la vida. Sí, claro que sí.
So, Y hay que poder explicarle la situación y la... para que te comprendan, Sí. para que sepan que sí, es mejor que tú hablas con una enfermera, porque cuando tú vas a la oficina de un médico, ellos no van a estar contigo 8 horas hablándote de eso. Es más o menos 15, 20 minutos. ¿Y cómo tú vas a saber manejar tu condición? Entonces tú aprendiste a hablar en español, porque tú naciste aquí en Aquí en Rochester, Rochester. y tú aprendiste porque tu papá insistía de que ustedes hablaran. En casa también sucedió lo mismo. Papi nos decía que el inglés lo aprendíamos en la escuela y en la calle, pero en casa se hablaba en español. Hoy en día no te hablo un español muy No, fuera de normal, yo también. pero le doy las gracias de que si puedo comunicar en español, lo hacemos porque ellos insistieron, ¿no? Ujú. Y le damos las gracias por eso. Es muy interesante porque a veces empiezo hablando en español y al ratito estamos hablando en inglés. Empieza la pregunta en español y me contestan en inglés, o yo les pregunto algo en inglés y me contestan en español. Porque es que a veces tú te pones a hablar y a mitad de camino no te acuerdas de la palabra en español y la dices en inglés. Sí, pero te entienden Sí, y no, es el punto, que te entienden. Pero de eso yo nunca dejaré de darle gracias a ellos, y también enseñándonos cómo hacer las diferentes comidas sí, las comidas tradicionales. que Sí. todavía mis hermanas y yo es tiempo para hacer sofrito, o ya llegó el tiempo para hacer los pasteles, y las hermanas y yo los reunimos y Y los hacemos comparten. y los compartimos. Sí, Y sí. una tiene el don de ser, vamos a decir, pudín Ajá. mejor que yo, o la otra sabe ser un sancocho que olvídate, puso el pie adentro de ese sancocho. Sí, no. Pero esos son cosas que mis padres lo enseñaron. Sí, se criaron con eso. Esas son las tradiciones y las comidas, ¿no? Típicas. Y ellos mantuvieron eso por todo lo alto, ¿no? Especialmente ustedes, los Antonetti y eso, yo sé que son conocidos por la cocina y en el festival se votaban siempre. Ujú. La fila para los Antonetti era larguísima. Sí. Props out to Elsie. Elsie sí que sabe cocinar. Sí, Oh my God. ya. Esa sabe poner el pie adentro. Bueno, tú mencionaste de que tus papás se fueron a vivir a Kissimmee, a Ujú. Florida. Regresaron a Rochester. Este, a su vieja edad sí, porque se enfermaron y no se podían cuidarse. Pero hay varias familias que también se fueron a Kissimmee. Bueno, Don Como Luis se fue a sí, Florida también y y regresó. regresaron. Elsie estaba ahí también. No sé si se te recuerda a Milta, Sí, me recuerdo de Milta. su familia, Luis y bueno, Roberto Martínez y la mamá de Milta se fueron para allá. Esto, Chu, China, Darlene, muchos primos Sí. se fueron para allá. Sí, es que Kissimmee tiene una comunidad puertorriqueña bastante grande. Sí, Sí. sí. So, Y ahora Orlando. oh, Sí, eso es Puerto Rico chiquito. después, especialmente después del huracán María. Ujú, ujú. Entonces tus papás regresaron mayormente por la cuestión de salud, para Sí. estar cerca de sus hijos, ¿no? Ujú. Y para que ustedes pudieran Cuidarlo. cuidarlo. Sí, Sí, porque básicamente. parte de la cultura, como acabamos de hablar, que nosotros tenemos ese respeto, que tu papá y tu mamá, humilde, no sabía mucho el inglés, pero nunca te faltó comida, nunca te faltó ropa, techo. Ujú. No era designer, pero eso es lo que ellos podían hacer. Y yo estoy muy agradecida de todo eso. ¿Cómo yo voy a dejar a mi papá, que está enfermito, solito en Florida? Ay, no. Yo Sí. fui y lo No. busqué. Es parte, si vamos a ver, es algo cultural también, ¿no? Sí. Que nosotros tendemos de cuidar de los nuestros. Y a veces
Es difícil, te voy a decir que es fácil, Ujú. pero uno lo hace porque nos criaron a nosotros y ahora nos toca a nosotros sacar ese tiempo. Sí. Bueno, Sonia, ¿alguna otra cosa que quieras decirnos de tu familia, de tus Muchas padres? gracias. Yo sé que esto es de mi punto de vista y hay muchos Antonetti y me gustaría que tú sí hablabas con Víctor porque Víctor es músico y él te puede decir cuál fue su experiencia y cómo él pensó sobre mi papá. Ujú. Sí, hemos hablado con Víctor. Sí. Ah, pues, qué bueno, qué bueno. As a matter of fact, creo que este domingo a las 6 está la entrevista con Víctor. Ah, pues voy a escuchar. Yo voy a escuchar. Bueno, yo siempre te escucho porque me encanta tu show. Gracias, gracias, gracias. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de nuestra conversación con Sonia sobre su querida familia y Ujú. espero que lo hayan disfrutado y espero que regresen el domingo que viene a Los Pioneros por el Poder 97.1.